Hola hermanos, buenas noches, bienvenidos una vez más a este estudio de las grandes doctrinas de la Biblia. Hoy ya en el último capítulo, en la última lección de este estudio, y con la ayuda de Dios el día de hoy vamos a estar viendo la lección 101 que habla de el infierno. A veces hablar del infierno nos da miedo o no nos gusta, pero es importante que como cristianos sepamos qué es, que existe y cuál es la importancia de nosotros saber de la existencia de este lugar. Entonces, con la ayuda de Dios, el día de hoy vamos a ver eso. Y para empezar, o para continuar, los invito a que hagamos una oración para que el Señor nos guíe y nos ayude en este estudio de esta noche. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel para con nosotros. En esta hora, Señor, queremos, Padre, elevar a ti nuestra oración, Señor, para que tú nos ayudes en esta noche, Señor, en nuestro estudio, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, para que podamos entender lo que tú quieres, Señor, que sepamos acerca del infierno, Señor, y cómo es que nosotros, Padre, debemos actuar ante esta doctrina, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que nos ayudes, Señor, a salir adelante y ayúdame, Señor, a ser clara, Señor, para que mis hermanos entiendan, Señor, tu palabra en esta noche. Quédate con nosotros y te ofrecemos este estudio en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a iniciar y vamos a leer un pasaje de la Biblia. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 16, ¿sí? Y vamos a leer del 19 al 31. Lucas 16 del 19 al 31. Y este pasaje tiene que ver con la parábola de el rico y Lázaro. Algunos de nosotros ya lo sabemos, sabemos de qué trata, pero vamos a dar lectura de esta parábola y vamos a ver qué es lo que dice Lucas 16 del 19 al 31 en esta parábola del rico y Lázaro. Dice la palabra de nuestro Dios: Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado. Y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: No, padre Abraham, pero si les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Muy bien, hermanos. Este es uno de los muchos pasajes que hablan acerca del infierno y cómo es que se refiere la Biblia a este lugar como un lugar de tormento.
Y vamos a iniciar nuestro estudio hablando o diciendo que con el infierno o con la expresión de que la guerra es un infierno o que después de que pasamos por alguna complicación o algún problema decimos, no, es que pasé un infierno, no sabes. Ahora que está muy en enero que tenemos que ir a pagar predial, tenencias y vemos las filas largas y luego esperamos mucho tiempo y que no nos atienden y luego no podemos hacer el trámite y luego decimos, no, es que fue un infierno ir a pagar la tenencia y el predial porque pues había mucha gente y luego con la pandemia encima no traían cubrebocas o no guardaban la sana distancia. Y usamos estas situaciones cotidianas que nos parecen problemáticas y las comparamos con el infierno, así como cuando nuestro pastor nos decía que a veces usamos las expresiones de estoy en el cielo o estoy en el paraíso cuando estamos junto a un ser amado. Estas expresiones, ni la del cielo ni de la del infierno, cuando las usamos en nuestro diario vivir o de manera cotidiana, pueden ser tomadas en un sentido literal, porque estas expresiones quedan muy lejos de, como ya nos dijo el pastor, lo que es el cielo y lo que vamos a ver el día de hoy de lo que es el infierno. Estas expresiones que utilizamos están reflejando nuestra tendencia de usar la palabra infierno como un término descriptivo a las experiencias humanas más espantosas que podamos imaginar o como ya mencioné, cuando pasamos alguna dificultad. Sin embargo, debemos entender o debemos de saber que en esta vida, hermanos, no hay ninguna experiencia humana que pueda compararse con el infierno. Si nosotros tratamos de imaginarnos o si echamos a volar nuestra imaginación y tratamos de imaginar el sufrimiento más atroz, alguna experiencia por más terrible que sea, si tratamos de imaginarnos y tratamos de visualizar eso, esa experiencia tan terrible y tan aterradora, no sé lo que les venga a la mente, no sé, homicidios, violaciones, lo más horrible que usted se pueda imaginar. Bueno, hermanos, aún eso más horrible que imaginemos no habrá alcanzado la realidad tan espantosa del infierno. Lo más horrible que nos podamos imaginar no es ni siquiera remotamente cercano a lo que es en realidad el infierno. Muchas veces en esta humanidad, en el mundo donde vivimos, hermanos, el infierno es considerado como algo trivial. Cuando lo utilizamos en este tipo de expresiones, tratamos de usar esta palabra, este término del infierno con ligereza y a veces lo hacemos, hermanos, porque puede ser un intento de tratar con ligereza la realidad del infierno. Y muchas veces en nuestra humanidad, en el mundo en el que vivimos, nos burlamos de las cosas que más temor nos causan. Y lo hacemos a veces para quitarle la realidad, o como lo dice aquí el autor, quitarle las garras y los colmillos, reduciendo el poder aterrador y amenazador de lo que es el infierno. No sé si usted recuerde muchas veces en algún programa de comedia o en alguna película, hacen ver al infierno como un lugar donde uno va a llegar y va a estar bailando, va a estar divirtiéndose. Sí, por ahí va a haber alguna llama, algún fuego que nos va a causar algo de calor y nada más van a estar sudando o vamos a estar sudando, pero es un lugar donde uno va a llegar a divertirse.
a seguir gozando de los placeres mundanos de esta tierra, pero allá en el infierno. Y muchas veces el ser humano hace esto, hermanos, porque quiere reducir o quiere disfrazar esa amenaza del infierno. Pero hermanos, el estudio de hoy nos enseña o debemos aprender que no hay ningún concepto bíblico más horrendo ni más aterrador que la idea del infierno. Casi toda la enseñanza bíblica, hermanos, que tenemos acerca del infierno viene nada más ni nada menos de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Es en esta doctrina, hermanos, que uno puede poner a prueba la lealtad del cristiano a la enseñanza de Cristo. Muchas veces, hermanos, los cristianos modernos han hecho muchos esfuerzos para minimizar el infierno. Incluso nosotros como cristianos queremos minimizar esa idea del infierno, de manera de que lo suavizamos, lo queremos bajar un poco de tono y lo hacemos incluso a la enseñanza de Jesús. Queremos bajar, decir, no, bueno, el Señor Jesús sí decía que iba a ser como un lago de fuego, pero no va a ser así, no va a ser tan aterrador o tan horrendo. Pero hermanos, al hacer esto nos estamos engañando y estamos transformando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de este lugar. La Biblia nos describe al infierno como un lugar de oscuridad, un lago de fuego, un lugar de llanto y de crujir de dientes, un lugar de eterna separación de las bendiciones de Dios. Ojo, aquí este concepto más adelante va a ser muy relevante, que el infierno es un lugar de eterna separación de las bendiciones de Dios, una prisión, un lugar de tormento donde el gusano no morirá jamás. Estas imágenes, hermanos, pueden ser muy gráficas y muchas veces el imaginarnos esto, como ya lo mencionamos, a veces nos da miedo o no queremos hacerlo por temor a enfrentar la realidad del infierno. Entonces, estas imágenes tan gráficas del castigo eterno nos lleva a una pregunta. ¿Debemos tomar estas descripciones que hace la Biblia acerca del infierno literalmente? O sea, que literalmente van a estar en un lago de fuego, que literalmente van a estar en una prisión, o solo son símbolos. Cuando hablamos de esto o de estas representaciones gráficas, muchas veces nos preguntamos eso, si son meramente símbolos o es de manera literal. Bueno, el autor de este estudio nos dice que él sospecha, dice, yo sospecho que se tratan de símbolos. Pero él nos advierte o él nos dice que no porque sean símbolos o que los tomemos como símbolos, no de una manera literal, sea o es algún consuelo para nosotros de alivio. Bueno, o sea, el lago de fuego nada más es un símbolo de lo que va a pasar en el infierno, no es de manera literal. Eso no nos debe de dar un alivio, sino por el contrario, no debemos pensar que son simplemente símbolos. ¿Por qué? Porque es muy probable, hermanos, que el pecador en el infierno prefiera un lago literalmente de fuego con su morada eterna que la realidad del infierno o de lo que representa la realidad del infierno en una imagen del lago de fuego. Es decir, si tomamos como estas descripciones bíblicas del infierno como símbolos, entonces debemos decir o debemos concluir que la realidad del símbolo es mucho peor a lo que el símbolo sugiere. Debemos recordar o debemos aclarar que
Cuando nosotros usamos símbolos para representar algo, la función de los símbolos, hermanos, es señalar algo más allá de estos símbolos. Quiere decir que el símbolo va, o más bien, la realidad del símbolo va más hacia un estado intenso que el contenido del mismo símbolo. Es decir, el símbolo a veces se queda corto a lo que es la realidad de lo que queremos representar en ese símbolo. Entonces, quiere decir que si nosotros tomamos como un símbolo que el infierno va a ser como un lugar de llanto y de crujir de dientes, que va a ser un lugar de prisión, que va a ser un lugar de lago de fuego, quiere decir que la realidad del infierno es mucho peor que un lago de fuego, que es mucho peor que una prisión. No sé si ya tomaron la idea de qué es lo que sucede con estos símbolos o cómo es que no podemos sentirnos aliviados de decir, bueno, cuando la Biblia se refiere a un lago de fuego, no lo podemos tomar de manera literal. Entonces, el autor precisamente nos dice, no puede servir de ningún consuelo para aquellos que lo consideran simplemente como símbolos, el que Jesús, porque recuerden que Jesús mismo es el que da la enseñanza del infierno, haya utilizado los símbolos más espantosos que sea posible imaginar. Un suspiro o a veces las personas pueden sentir alivio cuando escuchan, cuando escuchan que alguien declare el infierno es el símbolo de la eterna separación de Dios. Ser separado de Dios por la eternidad no representa una gran amenaza para la persona impenitente o para el pecador, porque incluso para un pecador, el ser separado de Dios eternamente pudiera ser un alivio, y saber que en el infierno va a estar separado de Dios eternamente pudiera decir, bueno, pues ya no voy a tener a Dios, ya no voy a tener que seguir reglas, ya no voy a tener que seguir las reglas de un Dios. Pudiera ser algo que alivie esta parte del infierno. Los impíos, hermanos, el pecador, no quieren otra cosa más que estar separados de Dios. El problema, hermanos, es que en el infierno no tendrán, a lo que se enfrentará el pecador en el infierno no es la separación de Dios. A lo que se va a enfrentar un pecador en el infierno es la misma presencia de Dios que los va a estar atormentando en ese lugar. En el infierno, hermanos, contrario a lo que muchos creen, que el dueño y señor del infierno va a ser Satanás, no es así, hermanos. En el infierno, Dios estará presente en la plenitud de su ira divina. Dios estará allí para ejercer su justo castigo sobre los malditos. Satanás va a estar ahí, sí, claro que sí, pero Satanás va a estar ahí siendo juzgado por nuestro Dios. La presencia de nuestro Dios va a estar ahí y va a estar atormentando a esas almas, a esos pecadores que no quisieron aceptar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo conocerán entonces como el fuego consumidor. Entonces, hermanos, en este punto podemos decir o podemos ver que de cualquier modo que analicemos el concepto del infierno, siempre termina siendo un lugar de crueldad y de castigo. Cuando un ser humano analiza cualquiera de estas percepciones del infierno, se concluye que el infierno va a ser un lugar de crueldad y de castigo. Pero, hermanos, si podemos hallar algún consuelo en este concepto del infierno, es la plena seguridad que algo de lo que no va a haber en el infierno, hermanos, es crueldad. No va a haber crueldad en ese lugar.
¿Y por qué? Porque estamos diciendo que Dios mismo va a estar ahí ejerciendo su juicio, su ira divina sobre estas personas, estos pecadores que van a estar en el infierno. Entonces es imposible, hermanos, que Dios sea cruel. Cuando hablamos de crueldad, hermanos, la crueldad implica infligir un castigo que sea más severo o más duro que el crimen. ¿Sí? Ser abusivos o llegar a ser, a castigar de más, podremos decirlo. La crueldad está en la esencia misma de la injusticia. Cuando alguien es cruel es porque es injusto, o se podría decir, la crueldad va de la mano de la injusticia. Entonces, hermanos, nuestro Dios es incapaz de infligir un castigo injusto. El juez de todo el mundo, sin duda, hará lo que es el bien. Ninguna persona en el infierno, hermanos, va a sufrir de más. Ninguna persona inocente sufrirá bajo la mano de nuestro Dios. Entonces, hermanos, podemos decir que el infierno no va a ser un lugar cruel, sino que va a ser un lugar donde nuestro Dios va a estar juzgando a estos pecadores de manera justa. Posiblemente el aspecto más aterrador del infierno es su eternidad. Las personas pueden soportar la más angustiante de las agonías siempre y cuando sepan que en algún momento ha de terminar. La otra cuestión del infierno, hermanos, y también por lo que el infierno es a veces muy aterrador, es la esperanza de que termine ese tormento o ese castigo dentro del infierno no va a existir. Muchas veces aquí en este mundo donde vivimos, soportamos alguna enfermedad, alguna situación difícil, alguna complicación en nuestras vidas, porque algún día o porque sabemos que ha de terminar. Por ejemplo, algo muy sencillo, no sé, un dolor de muelas. Los que han sufrido un dolor de muelas saben que es algo muy doloroso y algo que a veces es un tanto insoportable, llamémoslo así. Pero sabemos que un día, con el tratamiento adecuado, ese dolor de muelas va a desaparecer y ya no vamos a sufrir. Entonces, el aspecto aterrador o por lo que la gente también teme al infierno es precisamente su eternidad. En el infierno no hay esperanza de que este tormento o de que la agonía o el sufrimiento terminen. La Biblia nos enseña, hermanos, que el castigo dentro del infierno ha de ser eterno. Es algo que no va a terminar. Es un tormento para la eternidad. Tanto en la Biblia hablamos de vida eterna, pero también hablamos de una muerte eterna. Por un lado, la vida eterna es el gozo y la felicidad en la presencia de nuestro Señor. Y la muerte eterna es sufrir el castigo de nuestro Dios eternamente. El castigo implica dolor. La aniquilación que algunos han postulado no implica dolor. Muchas veces creen que en el infierno se acaba todo y llegando ahí ya no van a sufrir más. Pero el predicador Jonathan Edwards dice: los hombres malvados de aquí en más desearán con todas sus fuerzas convertirse en nada y dejar de ser para poder escapar de la ira de Dios. Hermanos, no hay algo más aterrador, o como cristianos sabemos que no hay cosa más terrible que caer en manos y en la ira de nuestro Dios. Entonces, en el infierno, hermanos, nos guste o no, o lo queramos minimizar, a lo que los pecadores se van a enfrentar en ese lugar de tormento es precisamente a la ira de Dios.
Y los que estén ahí, en ese lugar tan terrible, desearán haber cometido un pecado menos para no sufrir el castigo y la ira de nuestro Dios. Y desearán que el Señor o nuestro Dios acabe con su existencia en ese lugar de tormento. Pero la triste realidad es que no van a poder escapar de la ira de nuestro Dios. El infierno entonces, hermanos, es una eternidad frente a la ira de Dios, justa y siempre ardiendo. Un tormento en el sufrimiento del cual no hay escapatoria posible ni alivio. ¿Y por qué es importante comprender esto, hermanos? Comprender esto es crucial para, 1, apreciar la obra de Cristo, y 2, para predicar su evangelio. Si nosotros, ¿cuál es la importancia de nosotros entender lo que es el infierno y el tormento que van a vivir ahí las almas pecadoras? Es para nosotros precisamente apreciar lo que el Señor Jesucristo hizo al venir a este mundo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la ira de nuestro Dios para salvarme a mí y a ti y a todos los que estén dispuestos a aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo del infierno, de la ira de nuestro Dios. Y debemos estar sumamente agradecidos, o al menos yo lo estoy, de que el Señor me haya rescatado de ese infierno, de tener que pasar por la muerte eterna. También es importante, hermanos, que nosotros sepamos de la realidad del infierno para predicar este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que a cada oportunidad que tengamos con ese amigo, con ese vecino, con ese compañero de trabajo que apreciamos, con familiares nuestros, porque sabemos que muchos de nuestros familiares o algunos de nuestros familiares no han creído y no han entregado su vida a Cristo, que nos apure a nosotros predicarles y decirles: arrepiéntanse ahora que hay tiempo y vuélvanse al camino de Dios para que puedan ser salvados de este lugar de tormento. Porque una vez que esto termine, una vez que nuestro Señor regrese en gloria y que todos vean y sepan que Él ha regresado, ya no va a haber oportunidad de arrepentirse y ya no va a haber gracia para esos que no se hayan arrepentido. Entonces, hermanos, el saber del infierno, más allá de darnos miedo a nosotros que ya hemos sido redimidos, nos debe de apurar para predicar a esas personas que no han sido alcanzadas por nuestro Señor Jesucristo, para que así puedan escuchar y puedan ser salvados de este lugar de tormento eterno. Entonces, hermanos, en resumen, vimos en esta lección que el sufrimiento en el infierno no es comparable a ninguna experiencia de miseria que podamos hallar en esta tierra. No hay nada en este mundo que pueda compararse a la miseria que va a haber en el infierno. El infierno fue incluido con claridad en la enseñanza de nuestro Señor Jesús. El Señor mismo enseña acerca del infierno. Entonces quiere decir que es un lugar real, un lugar donde las almas pecadoras van a estar y no hay escapatoria de este lugar. Si las descripciones bíblicas, aprendimos también, del infierno son símbolos, entonces la realidad será mucho peor que el símbolo que se utiliza para referirse al infierno. Quiere decir que un pecador va a preferir 1000 veces estar en un lago de fuego que realmente en el infierno y ser sometido a la ira de Dios. En el infierno, contrario a lo que se cree, no va a estar la ausencia de Dios, sino que el infierno es la presencia de Dios en su ira y en su juicio. No hay crueldad en el infierno. El infierno será un lugar de perfecta justicia. El infierno es eterno. No hay ninguna escapatoria ni por el arrepentimiento ni por la aniquilación. Por eso es importante que antes que este mundo pase y que venga
en gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos arrepintamos y entreguemos nuestra vida a Él, porque una vez que Él venga y regrese para estar con los suyos, ya va a ser muy tarde y en el infierno ya no va a haber oportunidad de arrepentirse y ya no va a haber oportunidad de escapar del infierno. Entonces, hermanos, con esta lección terminamos este estudio que fue de grande bendición. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que nos ayudaron a exponer cada una de estas lecciones y esperamos, hermanos, que estas doctrinas, estas enseñanzas bíblicas nos hayan ayudado a comprender más la palabra de nuestro Dios y que nos hayan dejado con ganas de seguir estudiando y seguir escudriñando las palabras para conocer más a nuestro Dios. Vamos a terminar en esta noche con una oración dándole gracias a Dios por estos momentos que nos permite tener y les invito a que inclinen su rostro para tener esta oración final. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos porque nos permites concluir un estudio más. Gracias, Padre, porque tus enseñanzas las llevamos en el corazón y gracias, Padre, porque nos hiciste crecer, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir escudriñando tu palabra para aprender más de ti, saber más de tu carácter, Señor, saber más de nuestro Dios y poder, Padre, servirte mejor y cada día ser mejores hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, ayúdanos a predicar tu evangelio, Señor, a todos aquellos que no han creído en él, Señor, para que tus hijos sean redimidos, Señor, y puedan ser salvados de este lugar donde tu ira se va a derramar sobre los pecadores, Señor, sobre esas personas que no acepten y desprecien el sacrificio de tu Hijo, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche y ayúdanos, Señor, a seguir adelante y seguir en comunión contigo, porque te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes en esta noche y nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y un grande beso a la distancia, deseando poder reunirnos pronto en el templo y abrazarnos y darnos ese beso. Muchas gracias. Dios les bendiga. Adiós.